Saludos, mi nombre es Harley Mitchell Morán. Soy abogado especializado en Derecho Ambiental y aquí estamos en La Conexión. Bienvenidos, porque esta es la conexión entre ambiente y desarrollo, la conexión necesaria para la sociedad en la que vivimos y una conexión que también está respaldada por la ciencia, por la técnica, por el derecho, por la política y como veremos hoy también por la economía del país. Nuestro primer episodio será sobre la situación económica del país durante el último año y como vamos a observar posteriormente, la situación económica del país tiene un antes y un después, desde 2023 hasta hoy, y tiene mucho que ver con un tema de relevancia ambiental como es el cierre de la mina de Donoso, una mina que de una forma u otra estuvo funcionando desde 1997 en nuestro territorio nacional. ¿Y por qué digo 1997 a pesar de que comenzó actividades aproximadamente en el año 2005? Porque, como ustedes sabrán, los proyectos tienen una fase de planificación y después de ejecución. Vamos a hablar de los aspectos económicos de Panamá durante este periodo de tiempo. Porque la economía y el ambiente no solamente tienen una relación, sino que desde cierto punto de vista son lo mismo. El ambiente y el desarrollo no necesitan ser antagónicos. El ambiente y el desarrollo van de la mano. Las ciencias y los conocimientos que acabo de mencionar se han ido estructurando desde los últimos 50 años hasta hoy para podernos obsequiar este nuevo paradigma, el del desarrollo sostenible. Y tengo algunos temas que hablar con respecto a nuestro asunto de hoy. El tema de la mina de Donoso ha sido apasionante, ha sido un tema que ha sembrado su estaca en la política panameña desde hace varios años. Por lo tanto, este episodio inaugural era irresistible el poder mencionar varios de los aspectos económicos y, por supuesto, ecológicos de este asunto. Como sabremos y para ponernos en contexto, esta mina de Donoso ha tenido varios operadores, porque desde el que se establece la Ley 9 de 1997, que aprueba el primer contrato ley para operar un sitio minero en aquel lugar, me refiero a el distrito de Donoso, provincia de Colón, este mismo contrato ley establecía la posibilidad de varios operadores que eventualmente ganaron independencia uno del otro hasta el punto de que la mina de cobre del área de Colón fue operada por Minera Panamá, como ya todos sabemos, Cobre Panamá. Después de un Petaquilla Gold, Petaquilla Mineral, Petaquilla LTD, Petaquilla SA y un largo etcétera. Es Minera Panamá la que después de un cambio accionario logró hacerse con esta mina en el 2017, donde ya tenía una hegemonía. El contrato ley fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Me refiero al primer contrato ley y el contrato ley de reemplazo, que fue el contrato ley ya la muy conocida, ley 406 del año 2023, también fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Así que tenemos este contexto de cierre de la mina. Esta dejó de tener operaciones, como ya todos ustedes saben, este conocimiento común, sin embargo, debíamos tener un contexto. Y estuve leyendo durante días anteriores que esto no había tenido, por algunos sectores de la sociedad se decía que esto no había tenido un verdadero efecto en la economía, que esto no tenía tanto que ver como con el empleo. Así que para podernos sacar esta duda, hemos invitado a un especialista en materia económica, a don René Quevedo, quien ha tenido prácticamente una cruzada para enseñarnos cómo realmente es la economía de Panamá. Yo tengo muchos puntos en común con él en cuanto al tipo de economía que nos hemos construido, especialmente durante estos últimos 12 años. Así que yo le pediría, con las velocidades que este tipo de medios de comunicación nos exigen, que nos aclarara dentro del contexto del cierre minero cuáles son los aspectos del empleo, si es un mito o si es verdad que empleos se han perdido o que la economía del país se ha resentido, porque hay opiniones para todo. Sí, bueno, saludos, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en el tema minero, creo que tenemos que analizar lo que ha sido
la evolución del empleo en los últimos 20 años. Hay un antes y un después. Entre el 2004 y el 2012, 4 de cada 5 empleos que generaba la economía eran asalariados del sector privado. Había 13% funcionarios y 9% informales. En aquella época, el ritmo de endeudamiento externo de la economía, nosotros nos endeudamos a razón de 654 millones de dólares por año durante 8 años. Todo cambió a partir del 2012. Del 2012 para acá, 4 de cada 5 nuevos empleos que genera la economía son informales y el otro es un funcionario al que financiamos con plata prestada. Y nos endeudamos durante 12 años a razón de 3.200 y tantos millones por año. Es decir, 5 veces más que el ritmo de endeudamiento que teníamos en el 2004-2012. Quiere decir esto que nosotros hemos hipotecado la economía para financiar funcionarios e informales. Entrando en el tema ya más concretamente, en los últimos 5 años nosotros perdimos 4.600 millones de dólares de inversión privada en la economía, al tiempo que agregamos 27.000 millones de dólares de deuda externa. Esos fueron 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 millones de menos financiamientos bancarios al sector productivo. Eso producto del alza de las tasas de interés, producto del aumento de la pérdida del grado de inversión, consecuencia del cierre minero, y 1.600 millones de dólares de menos inversión extranjera. Eso ocasionó un impacto masivo en el empleo. De hecho, Mitradera el año pasado tramitó 100.000 contratos menos que en el 2019. A ver, específicamente en cuanto al tema minero, el cierre minero y la pérdida del grado de inversión ocasionaron la pérdida de 57.107 empleos formales, no agrícolas. La fuente es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Le interrumpo. Sí. Este tema siempre se hablaba de los 7.000 empleos, ¿se acuerda? Como una especie de canción en el gobierno pasado. ¿Esto era cierto? Lo que usted me menciona aparenta a que más personas estaban empleadas. Mucho más. No, es que no es... A ver, lo que pasa es que hay una cosa, es el empleo directo. ¿Okay? A ver, cuando se terminó la ampliación del canal se perdieron 62.000 empleos, ¿okay? De los cuales 40.000 fueron directos que trabajaban en la ampliación del canal y hubo 22.000 indirectos e inducidos con una inversión de 5.500 millones. Cuando en abril del 2024, la entonces ministra del Trabajo, Doris Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo, lo que equivalía en aquel momento, dada la población económicamente activa, a la pérdida de 31.403 empleos exactamente. Me pareció lógico, sin embargo, vimos que el problema es que el impacto fuerte estuvo en el empleo inducido, que es muy difícil de estimar. Les cito cifras. Se hablaba de que el turismo iba a reemplazar esos empleos. El turismo generó 2.269 empleos con un salario promedio de $668 mensuales, $66 menos que el salario promedio en la economía. Data dura. Eso entre agosto del 2023 y octubre del 2024. Eso incluye el ecoturismo también. Todo. Es decir, o sea que realmente no somos un país turístico, somos un país con potencial turístico, pero sin inversiones, insisto, la potencial es ilusión si no hay inversiones. Ahora bien, la subida en la tasa de interés que ocasionó una contracción de las actividades crediticias ocasionaron la pérdida de 6.636 empleos en el sector financiero y seguros, con un salario promedio de $1.114 mensuales, es $380 más que el salario promedio en la economía. Adicional a esto, se perdieron 4.400 empleos en el sector inmobiliario, 7 veces más de lo que perdieron en pandemia. Y se perdieron, adicional a esto, se perdieron aproximadamente unos 4.000 empleos en actividades administrativas, particularmente en el área de alquileres de equipos, de herramientas, de vehículos. Es decir, 60% más de lo que perdieron en pandemia. Entonces, cuando vemos el efecto porque el empleo inducido es sumamente complicado de estimar, porque es que ¿qué hace la gente con lo que gana? ¿Okay? Eso me genera empleo. De hecho, nada más tenemos que ver los empleos que se generaron en la época Martinelli. Hubo mucha construcción, pero el 40% fueron comercio y agricultura. Entonces, es decir, ¿qué hace la gente con lo que gana?
eso genera más capacidad de consumo, más capacidad crediticia. Y vimos básicamente la pérdida de empleo producto del cierre minero fue la peor catástrofe laboral que hemos tenido después de la pandemia. Don Quevedo, pero usted me habla de alquileres, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo hacer los puntos, estas migas de pan que me lleven al tema minero, así como usted está sugiriendo? Bueno, es que básicamente el problema es que el cierre de la mina no fue que cerramos la mina y ya, es que ocasionó la pérdida del grado de inversión, ¿ok? Y un aumento en el riesgo país y un aumento del costo del dinero. Es como el proverbial dominó. Por supuesto. Entonces, claro, es que ahí es donde está realmente el problema. Al encarecerse el costo del dinero, no olvidemos que en abril del 2022, de acuerdo al índice de JP Morgan, nosotros teníamos los terceros bonos más seguros de toda Latinoamérica. No olvidemos que 65% de la deuda externa panameña está en bonos. En octubre del año pasado caímos al puesto número 9, inclusive superado por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Entonces, en la medida que se encarece el dinero, todas aquellas actividades que de una u otra forma dependen del crédito, se van a ver afectadas como en efecto fue. Lo más lamentable de toda esta situación, ¿okay?, es que de los 6.636 empleos que se perdieron en el sector financiero, la mayoría fueron mujeres. ¿Okay? El sector financiero es el que más profesionales universitarios contrata en toda la economía, 80%. ¿Okay? Entonces, es lamentable. Hoy, una de cada 3 mujeres menores de 30 años es una nini. ¿Okay? Porque el desempleo juvenil femenino en esos 14 meses subió 4 puntos. ¿Okay? Ese es el incremento de desempleo más alto que hemos tenido en la historia. Vuelvo a interrumpirlo porque recientemente han existido varias noticias. El presidente de la República, desde la toma de posesión, se refiere de una u otra manera a la mina. Sí. Se refiere a que la abre para cerrarla, que se refiere ya más recientemente a abrirla ya de una vez. Sí. Es de nuestro conocimiento que muchas personas que mitigan impactos ambientales, todas estas maquinarias que tienen efecto ambiental, la mejor tecnología disponible y todo lo demás, también son empleos. Por lo tanto, tenemos un interés bastante particular. Toda esta gente que reforesta, etcétera. Sí. Estaba viendo algunas estadísticas del INEC y la reforestación va a la baja en cuanto a tendencia. Correcto. Y las que reforestan, y tengo que enviarle una nota al INEC porque dice que son las instituciones las que reforestan. Es que las instituciones no reforestan. Las instituciones como Mi Ambiente mandan a reforestar. Así es. No es que ellas reforestan en sí mismas. Por tanto, las actividades de gran envergadura son las que hacen esta tarea. Sin embargo, todo esto va a la baja, a la vez que los estudios de impacto ambiental categoría 3, que son los que más generan empleomanía, también van a la baja. A lo que voy es que estos anuncios presidenciales, hay uno muy específico. La Constitución Política dice que el Estado puede administrar de manera individual los recursos minerales, y la ley, me refiero al Código de Recursos Minerales, dice a su vez que el Estado puede utilizar sus instituciones existentes y estas a su vez pueden concesionar o pueden contratar, que es la mejor palabra, porque las concesiones en virtud de la ley 407 hasta el momento están prohibidas, a una empresa tercera que pudiera ser, de acuerdo a los actos de licitación o de contratación, Minera Panamá. ¿Qué opina usted de la noticia? ¿La noticia tiene una incidencia en la economía por sí misma o tendremos que decir, como decimos en Panamá, amanecerá y veremos? ¿Cómo sería el comportamiento económico? ¿Cómo cambiaría todo lo que usted nos ha dicho apenas con estas noticias? Bueno, a ver, el futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Esa es una conclusión casi lapidaria. Bueno, pero es que es así. O sea, espero que no una lápida como para la economía panameña, pero es tan fuerte así, sí. Sí. O sea, porque no es solamente el tema de la inversión extranjera. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, dependerá, de eso determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. Sencillo. Acabamos de ver el impacto masivo que tuvo, laboral masivo que tuvo la actividad minera. 900 millones de dólares de compras anuales a la mina. La ampliación del canal le compraba 600 millones de dólares a la economía y la puso a volar. ¿Okay? Como yo digo antes, como he dicho con frecuencia, nosotros le metemos 5.000 millones a esta economía, la ponemos a volar. Le sacamos 4.600 millones, como está pasando, y la asfixiamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un problema de liquidez. ¿Okay? Ahora, sí tenemos que estar claros de que es que la noticia per se, bueno, está bien, ok, pero al final del día eso se tiene que materializar en cuestiones concretas. En la medida de que eso se traduzca en acciones, veremos entonces
un dato importante. A ver, esas compras a la mina va a tardar independientemente, digamos, de lo que suceda. La caída de los 1.600 millones, 37% de caída en el flujo de inversión extranjera, también lo veo un poco más allá. Tenemos que depender del sector interno, ¿okay? El sector interno que en gran parte también se beneficiaba de la actividad minera como empleo inducido e indirecto. El año pasado tuvimos, decías, 2.165 millones menos de nuevos financiamientos bancarios al sector productivo, que representan 80% de los empleos en el país. En los 2 primeros meses de este año vamos 20% por debajo. Entonces, no es un buen augurio, ¿okay? Sin embargo, yo espero que estas noticias se vayan materializando, estas conversaciones vayan avanzando y, insisto, como dice, amanecerá y veremos. Bueno, perfecto. ¿Tendría alguna conclusión con respecto a este tema? También enfatizándonos un poco en la actualidad, porque hay muchas personas que se oponen a este emprendimiento. Sí. Yo quisiera que como conclusiones lo hiciera también como un mensaje a las personas que se oponen y también un mensaje a las personas que están a favor, quizá un mensaje conjunto, porque unas cifras tan concluyentes como los que usted ha dicho, pareciera que no tuvieran discusión. Sí. Así que sería muy importante decir ¿qué le diría usted a una persona, por ejemplo, que están en las manifestaciones allá afuera? Bueno, primero, las principales víctimas de la precarización laboral son los jóvenes, ¿ok? Vamos a estar claros. Hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos que en el 2012, ¿ok? O sea que y tenemos 65.000 funcionarios y 264.000 informales más. Es decir, obviamente, y con el mayor de los respetos, no puede haber una pensión sin empleo. Las pensiones que se están peleando no son las del sector privado. El sector privado está buscando empleo. Son las del sector público. Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno o el Estado con plata prestada. Los mayores aumentos salariales se han dado en el Estado, no en el sector privado. Entonces, sin inversión privada, insisto, los principales perjudicados serán los jóvenes, y 2, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, porque si cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, en este contexto, esto fue sumamente mal manejado, las comunicaciones fueron terribles, creo que puede haber una manera, si hay un daño ambiental, miremos cifras, deben haber cifras contundentes de la contaminación de los ríos, de la contaminación del agua. Después vemos si vale 54.000 empleos, ¿ok? Después vemos, y si vale 4.600 millones de liquidez, después vemos. Pero en ese sentido, creo que es importante, no podemos construir un país destruyéndolo. Miremos data, más realidades, menos consignas. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que es importante que busquemos puntos de coincidencia. Necesitamos liderazgo que nos una. Ya hay suficiente gente dividiéndonos. Bueno, afortunadamente en actualidad tenemos ya una auditoría que entendemos que se está haciendo, y una cosa que he sostenido mucho en los medios de comunicación es que Mi Ambiente ya tiene los instrumentos, los estudios de impacto ambiental y las auditorías propiamente dichas para poder acceder a esos temas, como serían el agua, los suelos, el aire o la biodiversidad del área. Esperemos que se haga bien con la información, que esta información sea manejada por las autoridades y que las autoridades hagan una mejor labor divulgando no solamente la parte ambiental, sino la parte económica de la gente. No solamente decir que las cosas van y no hacer alguna explicación tan importante y mire, tan breve, porque ha sido extremadamente resumido y rápido, como lo necesita la población panameña para comprender cuál va a ser su realidad económica. Y me quedaría con esa frase de que el futuro económico de Panamá pasa por Donoso, imagínense. Digo que los jóvenes son las principales víctimas. Hoy, 60% de los empleos que tienen los jóvenes son informales. Y los que ganan salario ganan $698 mensuales. Eso es $36 menos que el salario promedio en la economía. Los buenos salarios solo estarán donde haya inversiones. Si no hay inversiones, seguiremos generando informales, ¿ok? Y teniendo una economía de informales y funcionarios con plata prestada. Bueno, yo creo que estas conclusiones son muy importantes. Yo tendría mi propia conclusión de que existe una conexión entre ambiente y desarrollo. Y en la medida de que perfeccionemos esa conexión, vamos a lograr un desarrollo sostenible. Muchas gracias, don Quevedo. Ha sido un honor no solamente conocerlo, sino también tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Programa. Los invitamos a una próxima ocasión aquí en esta conexión ambiente y desarrollo con otro tema de actualidad. Hasta luego, amigos.